El problema de la falsa polilla, Taumatotibia leucotreta, es un problema que llevamos arrastrando muchos años. Hace décadas que en la Unión Europea se están detectando importaciones de países terceros afectadas por este insecto, por la falsa polilla, sobre todo de la región de Sudáfrica. Todos los años hay un número determinado de detecciones que nos hacen pensar que existía un riesgo evidente de que este insecto pudiera llegar y adaptarse a las condiciones europeas. Hemos de tener en cuenta que, aunque las detecciones aquí se han producido sobre cítricos, es una plaga, la tercera plaga más dañina que hay en el planeta, y afecta a multitud de cultivos, frutales de hueso, frutales de pepita, manzana, pera, aguacate, olivo, viñedo, hortalizas, etc. Incluso árboles forestales como el roble. Entonces es una plaga que de llegar a la Unión Europea tendría un impacto gravísimo, no solo en cítricos, en todos los cultivos que hemos mencionado. Entonces estas detecciones nos hacían pensar que ese riesgo era evidente. Al final conseguimos que la EFSA, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, realizara un estudio y de alguna manera informara sobre si había probabilidad o no de que esa plaga pudiera llegar y establecerse en nuestras inmediaciones, en el clima mediterráneo, incluso en el resto de Europa, o si no era así, como decían los sudafricanos, que decían que esa plaga no podía adaptarse a nuestras condiciones climáticas. La EFSA, en su momento, hace varios años, ya llegó a la conclusión de que sí que podía establecerse en las condiciones europeas. Y posteriormente la EFSA lo que hizo fue un estudio de qué medidas se deberían tomar para reducir el riesgo y que no pudiera llegar esta plaga a través de importaciones a la Unión Europea. En este informe la EFSA determinó que la medida principal que se debería tomar era el tratamiento en frío. Después de este informe de la EFSA empezó, digamos, la batalla política. España tuvo que buscar aliados en la Unión Europea que de alguna manera tuvieran el mismo planteamiento que teníamos nosotros en cuanto a que había que exigir el tratamiento en frío a los cítricos procedentes de Sudáfrica que pudieran tener problemas de detecciones. Ahí se excluía el limón, porque parece ser que el limón no tiene ese problema, pero sí que lo tienen naranjo, mandarino y pomelo. Después de este informe de la EFSA y empezar la batalla política, hubo un momento en que esto se llevó al Comité Europeo de Plantas, Animales, Piensos y Alimentos, el SCOPAF. En ese comité es donde se debería de votar si se le exigía a Sudáfrica el tratamiento en frío. La Comisión Europea tomó la decisión de que pensaba de que sí que había que exigirlo y además ya hizo consultas a la Organización Mundial del Comercio para decirles que íbamos a exigir esta medida porque había un riesgo evidente que estaba estudiado y estaba demostrado. En el SCOPAF, en el comité que se había acordado que entraba en el orden del día, de repente, un día o 2 días antes de celebrarse, se eliminó del orden del día, lo cual causó una impresión muy alarmante, muy preocupante y muy triste en el sector citrícola europeo, no solo en el valenciano o el español, en todo el sector citrícola europeo, porque todo el sector citrícola veía ahí una amenaza.
preguntamos cómo había ocurrido esto y se nos dijo que había sido por presión de otros países de la Unión Europea, como Holanda y Alemania. Esto realmente nos hizo pensar que esta no es la Europa en la que nosotros creemos y en la que queremos estar. Nosotros queremos una Europa solidaria en la que primen los intereses de la mayoría de los europeos. Entendemos que aquí hay un interés en evitar que entre una plaga, que es el interés que tenemos la mayoría de productores europeos, y entendemos que por otro lado hay un interés comercial de importar productos de Sudáfrica por dos países que tienen relaciones comerciales muy importantes con Sudáfrica, pero que anteponen su interés comercial al interés de los propios productores europeos. Esto realmente, como digo, nos causó una impresión muy triste y tuvimos que salir públicamente a hacer críticas muy duras de esta posición, tanto de Holanda y de Alemania, que consideramos insolidarias, como de la propia Comisión Europea, que no impuso un criterio claro de defensa de las producciones europeas frente a una plaga con un riesgo evidente de entrar y adaptarse. Posteriormente a eso nos consta un trabajo importante del Ministerio de Agricultura y un trabajo importante de otras administraciones, como la Administración Autonómica Valenciana, de varios eurodiputados del Parlamento Europeo, etcétera, hasta conseguir que de nuevo este problema volviera a estar en el orden del día del SCOPAF. Pero ahí, en ese tiempo, lo que consiguieron, o han conseguido los holandeses y alemanes son varias cosas. Una, que el tratamiento en frío que se va a aplicar no es el tratamiento estándar que Estados Unidos, por ejemplo, nos exige a nosotros para exportar cítricos nuestros a Estados Unidos. Es un tratamiento en frío, pero más leve. Por otra parte, no se aplica a las tres clases de cítricos que hemos dicho que pueden tener problemas, como son naranjas, mandarinas y pomelos. Se va a aplicar exclusivamente a naranjas, no a mandarinas, no a pomelos. Y por otro lado, se ha logrado que se retrasara la aplicación de esta medida, que todavía no está en vigor, tiene que redactarse la norma y publicarse la norma, todavía no está en vigor, con lo cual, hasta una fecha bastante entrada de junio, es decir, será a finales de junio, cuando probablemente entre en vigor, pero mientras tanto, Sudáfrica ya ha empezado a enviar aquí muchos cargamentos, con lo cual a los cargamentos que ha enviado no se les está aplicando aún esta norma. Esto concuerda con el optimismo que vimos que tenían los exportadores sudafricanos en Fruilogística en Berlín, en la feria de Berlín, en la cual ellos presumían claramente de que la medida no les iba a afectar al inicio de campaña. Y ya veremos si a finales de junio la medida está ya tomada. En todo caso, es verdad, no es una medida que hayamos conseguido que se aplique como debería aplicarse, pero realmente también es verdad que es un éxito haber conseguido que finalmente se aplique la medida. No obstante, como la medida no se aplica como nosotros queríamos, vamos a estar muy atentos a naranjas, a mandarinas y a pomelos. A naranjas, porque al flexibilizar el tratamiento no sabemos lo que va a pasar. Vamos a estar pendientes de las detecciones que pueda haber. Y en mandarinas y pomelos mucho más, porque ni siquiera se les aplica el tratamiento en frío. Y según la evolución que nosotros veamos, con posterioridad, ya si hay que decir algo, ya lo diremos. Pero si hay que decirlo, lo diremos duramente. Y si por alguna de aquellas llegara la polilla a instalarse en territorio europeo por una mala gestión de la Comisión Europea, nos plantearíamos buscar aliados para denunciar a la Comisión Europea.